Hola, muy buenos días otra vez de nuevo a este Conversando con Europa, con un eurodiputado muy especial, Nicolás González Casares, porque esta mañana contamos con él precisamente para hablar de algo que está muy vinculado con su anterior profesión, que es la sanitaria. Quiero daros las gracias, como siempre, a todos los que estáis conectados desde casa, que sois muchos y además vemos que sois muy fieles porque repetís a menudo una vez que escucháis el primer Conversando, así que os damos las gracias de nuevo por estar ahí. Y os recordamos, ya sabéis, que para participar en el debate posterior simplemente tenéis que entrar a través del chat para introducir vuestras preguntas y luego a mí me las chivarán por aquí para poder agruparlas e ir planteándoselas una a una al eurodiputado. Esta mañana estamos aquí para hablar, entre otras cosas, de la presentación del nuevo reglamento de la Comisión Europea sobre la Agencia Europea de Medicamentos. Nicolás, que es el eurodiputado con el que estaremos esta mañana, del Grupo Socialistas y Demócratas, estudió enfermería en la Universidad de Santiago de Compostela y llegó a ser docente, primer teniente de alcalde más adelante en Lalín, en Galicia, y concejal de Urbanismo y Servicios Sociales. Es eurodiputado desde 2019, pertenece a la Comisión de Industria, Investigación y Energía y además a esa comisión especial sobre la que tanto estamos hablando en nuestros Conversando sobre la lucha contra el cáncer y además pertenece a la Delegación para las Relaciones con Japón. Un montón de cosas, un montón de temas, pero vamos a darle a él la palabra para que sea en primera persona que nos pueda contar él ese reglamento sobre la Agencia Europea de los Medicamentos y sobre el contenido de su trabajo en la Comisión Especial de la Lucha contra el Cáncer. Nicolás, adelante. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los que están viéndonos y permitirme empezar por agradecer a la oficina la invitación y el haber organizado este evento en particular y esta clase de eventos en general, dado que ayudan a conocer lo que se hace en el Parlamento. Ya sabemos que Bruselas está muy lejos, ya que la pandemia, mejor dicho, las vacunas, su gestión, han puesto también el foco en Bruselas. Lo cierto es que mucho lo que allí nos jugamos, cada día en todos los frentes, no solo en sanitario. No obstante, lo que nos reúne aquí es el frente sanitario y concretamente esa propuesta de la que ha hablado María para reforzar el papel de la Agencia Europea del Medicamento en la preparación y gestión de crisis sanitarias. También hablaré de la Comisión Especial para luchar contra el cáncer y me parece que es un momento oportuno, dado que ayer mismo presentaba la Comisión Europea su propuesta de reglamento ante la Comisión de Medio Ambiente y yo también tuve que dar mis primeros pareceres, digamos, públicos sobre el mismo. La verdad, voy a empezar comenzando hablando sobre el reglamento y creo que no hay duda sobre la necesidad de esta propuesta. Todos hemos visto cómo tanto la Comisión Europea como la agencia han tenido que actuar durante esta pandemia echando manos de estructuras creadas ad hoc para lograr una respuesta mejor y más coordinada entre los Estados miembros frente a la pandemia. Y eso es realmente lo que busca el reglamento, plasmar lecciones aprendidas, un poco a salto de mata, que se fueron aprendiendo y poniendo en marcha medidas, y la necesidad también de que la Unión se dote de un marco institucional adecuado para afrontar situaciones de emergencia en el futuro. Es decir, ahora vivimos unas improvisaciones, lo que buscamos es tomar estas lecciones aprendidas, trasladarla al reglamento y si volviéramos a vivir una emergencia sanitaria, aunque no sea ni de este calibre o de la misma modalidad, tener un mandato claro y otorgando una mayor cobertura legal a las instituciones comunitarias. Porque si desde luego tenemos una lección aprendida, yo creo que a fuego en esta pandemia, es que necesitamos más Europa también en materia sanitaria, una unión de la salud. Todos recordamos la multiplicidad de respuestas nacionales iniciales, cierres de fronteras, denegación de ayuda ante demanda de material sanitario. Es algo que no puede volver a ocurrir y que no podemos permitirnos. Nunca las respuestas nacionalistas, desde luego, han conducido a Europa a nada positivo, menos en el campo sanitario, donde realmente los agentes infecciosos no entienden de fronteras, ¿no? En esta pandemia, la verdad que también hemos debido afrontar situaciones muy específicas como desabastecimiento de medicamentos y productos sanitarios. De ahí la necesidad de reforzar nuestros sistemas sanitarios con algunas reservas estratégicas, también a nivel europeo, para no caer en los mismos errores. Pero flaco favor nos haríamos si pensáramos que la próxima emergencia
será exactamente igual que esta. Ha dicho María, yo era enfermero de emergencias y si algo he aprendido cuando nos enfrentamos a emergencias múltiples es que cada una es distinta, hay que tener un enfoque global, pero debe ser abierto y por eso la revisión del mandato de la agencia debe tener en cuenta que hoy es un virus, pero mañana puede ser una amenaza biológica, química o ambiental. Es evidente que no hemos podido aprender aún todas las lecciones porque aún estamos aprendiendo, por desgracia, día a día, pero sí creo que las ideas recogidas en la propuesta de reglamento van en una buena dirección. Un marco institucional definido con grupos directores sobre medicamentos y productos sanitarios y una task force delimitando quién hace qué en cada momento. Un marco de monitoreo y control de la cadena de suministro de medicamentos, la definición de listas de medicamentos y productos sanitarios críticos y una primera propuesta de definición común de escasez, que es algo tremendamente importante en el sector farmacéutico. Y si hay aquí personas de ese sector viéndonos, saben las dificultades a veces de cómo conseguir las medicinas que necesita el paciente o que están en demanda cuando estás no hay suministro. Y es muy complejo llegar a una buena definición. Y como ponente de este Parlamento estoy convencido de la necesidad de reforzar la coordinación entre los Estados miembros para hacer y llevar a cabo todo este ambicioso cambio y refuerzo del papel de la Agencia Europea del Medicamento. Pero responder a emergencias implica prepararse y, en la medida de lo posible, actuar para prevenir. Y yo creo que este reglamento tiene un problema, y es que, por su urgencia, no ha venido acompañado de un análisis de impacto. Por lo tanto, esto limita el campo de acción. No es esto un reglamento que vaya a poner fin a un problema multicausal como los desabastecimientos, pero sí que podemos ayudar a que eso disminuya. Y creo además que merece una reflexión que en estos momentos contamos con buena financiación europea a través del mecanismo de recuperación y resiliencia para poner en marcha determinados instrumentos y herramientas que nos permitan una mejor coordinación y monitoreo del estado del desabastecimiento de los medicamentos en toda la Unión Europea. Hay algunas experiencias nacionales, también aquí en España, que de manera coordinada pueden ser trasladadas a toda Europa, y creo que eso ayudará mucho a tener herramientas que nos ayuden en el futuro. No obstante, siendo completamente honesto, y ayer se lo decía también a la representante de la Comisión, creo que el enfoque adoptado por la Comisión hay una ausencia llamativa, y que es la parte veterinaria. Tal y como reconoce la OMS, muchos de los mismos microbios infectan a animales y a los humanos, por lo que los esfuerzos de un solo sector no pueden prevenir o eliminar el problema. Yo creo que la pandemia de COVID-19 es un claro ejemplo de la necesidad de reforzar la aplicación del enfoque una sola salud, el One Health, para lograr mejores resultados en materia de salud pública, ya que la salud humana y la animal están interconectadas y las transmisiones pueden saltar de unos a otros. Hemos visto, por ejemplo, cómo en diferentes países brotes en granjas de bisones y que saltaban de bisones humanos, de humanos a bisones, de modo bidireccional, y se producían mutaciones, con lo cual debemos siempre mantener esto. Yo creo que debemos mantenerlo en este enfoque. Además, hay una definición en este reglamento, ya yendo a cuestiones concretas, que es una definición que es major events, que es los eventos mayores que aún no son emergencias, que pueden desencadenar emergencias, que no está bien definido, y yo creo que hay que definirlo. Y por último, me gustaría hablar, en cuanto a la EMA, de los productos sanitarios, los medical devices, que no es algo que la EMA haya, digamos, manejado hasta ahora, no tiene un cuerpo científico para hacer frente por ahora a esto, se quiere crear, y creo que en esta propuesta esto debe estar mejor delimitado, aunque bueno, sí es cierto que al principio de la pandemia hemos visto que era necesario también coordinar para asegurarnos el suministro de estos productos. Y en cuanto a la Comisión del Cáncer, no hace escasamente 15 días
la Comisión Europea presentaba el Plan Cáncer. En el Parlamento Europeo íbamos con un comité creado en el mes de septiembre, que echó a andar realmente en sus trabajos en el mes de octubre y noviembre. Y estamos trabajando también con ese plan de la Comisión y estamos escuchando a todos los actores implicados en la lucha contra el cáncer a nivel europeo. Lo que se busca es un plan para los próximos 10 años que haga frente a esa enfermedad que va a pasar a ser la primera causa de muerte en Europa y que toque absolutamente todas las facetas de la lucha contra el cáncer, desde la prevención, los problemas ambientales, el diagnóstico precoz, nuevos métodos de diagnóstico precoz, la posibilidad de screening, tratamientos, investigación, cuidado del paciente e incluso el tratamiento posterior del paciente cuando ya ha vencido el cáncer y tiene que estar de nuevo implicado en la sociedad. Y yo creo que el plan es ambicioso, aunque yo creo que también que la Comisión pues, ha olvidado algunas partes. En el cuidado del paciente pues, necesita más intensidad. No han querido mencionar, y no sé por qué, el cuidado de los pacientes en los últimos momentos de la vida, es decir, hay pacientes que necesitan el cuidado paliativo y esto se ha obviado y me parece un grandísimo error que trataremos de solventar. Y luego, pues, cuestiones también relativas en el diagnóstico y advierto que ya vienen también cuestiones polémicas para algunos grupos de interés, como puede ser el sector del tabaco o incluso el sector de las bebidas alcohólicas con nuevas medidas en materia de propuestas de revisión de directivas, por ejemplo, la directiva de tabaco, con los nuevos productos de tabaco calentado que deben ser regulados porque estamos viendo que es una forma de captar nuevos fumadores más que otros se abandonen y se deja para el 2023 la revisión de esta directiva y yo creo que es esperar demasiado, hay que hacerle frente ya. Y en cuanto a las bebidas alcohólicas, pues cambios en etiquetajes, no tan severo como puede ser el tabaco, pero desde luego sí que se va a dar un paso adelante en materia de prevención, por lo menos de información a los ciudadanos. Y yo por mí prefiero hacer el debate dinámico, ya llevo 12 minutos hablando y creo que es el momento de dar paso para que lo hagamos, que haya preguntas, respuestas y pueda intervenir pues aquellos que tengan interés y que yo pueda responder, porque uno pues está claro que la infalibilidad se le supone solo al Papa y el resto creo que tenemos que ser humildes y aprender. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Me escucháis bien, ¿verdad? Que estaba teniendo algún problema yo para seguirte en el último minuto de intervención, pero creo que los demás sí que te han seguido. El problema está en mi ordenador, lamentablemente. Muy bien, pues muchísimas gracias, como decíamos, por esa primera intervención. Os animo a las personas que le estáis siguiendo por chat para que vayáis introduciendo ya vuestras preguntas. Y mientras tanto, yo quería preguntarte, Nicolás, ¿puede este nuevo reglamento llegar a influir sobre el poder de decisión actual de las grandes empresas privadas? ¿Cómo va a ser la relación entre la Agencia Europea del Medicamento y las grandes farmacéuticas? ¿Va a haber algún cambio significativo para el sector privado que puedas destacar? Bueno, yo creo que ahí hay ciertos intereses de que cuando se abrió el melón de este reglamento, tratar de hacer un ómnibus y meter demasiadas cosas aquí. Yo creo que el enfoque está prefijado, ¿no? Es cómo hacerle frente a las emergencias sanitarias, cómo hacerle frente a los desabastecimientos, que era algo que el Parlamento en varias resoluciones había pedido, y luego está el tema de los medicamentos o productos sanitarios. Por lo tanto, en eso que hablas de la relación con las compañías farmacéuticas, probablemente eso no vaya a cambiar, ¿vale? Es decir, eso más o menos se va a mantener. Lo que sí se va a buscar es mayor colaboración de las mismas, no solo de las farmacéuticas, sino también de la distribución, para hacer frente a los diferentes desafíos. Sí que hay algunos artículos, el 14, el 15,
que van a estar referidos a los ensayos clínicos y cómo agilizar todo el procedimiento de cara a que en una nueva emergencia sanitaria pues a adoptar las medidas con agilidad. Algo que en cierta medida ha venido haciendo ya la Agencia Europea del Medicamento en estos últimos meses, pero claro, eso hay que trasladarlo ahora a los elementos normativos. Estamos viendo, ¿no? Ahora mismo, es decir, esto es el día a día de lo que nos estamos enfrentando, como la Agencia Europea del Medicamento está teniendo que tomar decisiones muy importantes en escaso tiempo, con mucha presión por parte no solo de las farmacéuticas, sino sobre todo de la sociedad que necesita las vacunas, como vemos en este momento. Entonces tenemos que dotarla de herramientas que probablemente ahora no tenga. Y esa presión que también se traslada desde, por ejemplo, de otras agencias, ¿no? Es decir, pues las agencias americana y británica, que han acelerado más la aprobación de las vacunas que la europea, bueno, pues que quede claro por qué, que haya transparencia en toda la información, que es algo que estamos también, que vamos a trabajar, yo voy a trabajar mucho en esta transparencia. Yo creo que cada vez la vamos a necesitar más en estos procesos y debemos ser claros y transparentes, no solo de cara al público, sino de cara también a toda la industria, a todos los grupos de interés que puedan. Pero en las cuestiones básicas yo creo que no va a cambiar. Se le van a pedir más cosas, pero no va a ser un cambio en la medida en que la EMA hace evaluaciones o asesoramientos. Eso no es el objetivo. Pues muchísimas gracias. Ya empezamos a tener las primeras preguntas de las personas que nos escuchan. Nicolás, Jaime Acosta se pregunta ¿qué experiencias en España te parecen interesantes sobre el monitoreo de la cadena de distribución de medicamentos? Hablabas antes de otros países, si dentro de España conoces quizá. Sí, bueno, es evidente que te reúnes para un reglamento de estos, pues ya vas teniendo reuniones y vas conociendo en detalle pues diferentes y los farmacéuticos españoles, las oficinas de farmacia españolas tienen un sistema de monitoreo, ahora no me acuerdo exactamente del nombre, pero he visto hasta los pantallazos y sé más o menos cómo funciona y es un modelo que se quiere también exportar a nivel europeo. Yo sé que el Consejo General de Farmacéuticos está trabajando en un proyecto europeo con otros países en eso. Desconozco un poco más lo que pasa en el sector hospitalario, pero estamos recabando información y sé que la distribución farmacéutica española y europea también tienen otros sistemas de monitorización y que están tratando de alinearse también en España con el sistema que tienen los farmacéuticos. Por lo tanto, este modelo que vemos que ya hay en algunos sitios construidos y que se está construyendo también en otros países de Europa, yo creo que es el momento de que si consiguiéramos esas herramientas automatizadas de monitorización con los determinados filtros para las diferentes capas de información, no es para que todo el mundo tenga acceso y unos competidores puedan tener acceso a información de otros, no ese es el objetivo, pero sí el monitoreo entre los diferentes países. Hay países que no tienen capacidad para hacer esto por sí mismos, pero sí que es un buen momento, como dije, a través de los fondos para hacer, y como hay que dedicar dinero a la digitalización, yo creo que esto nos puede ayudar. Ya digo, este reglamento lucha para tratar de atajar los desabastecimientos y va a proponer medidas. Está claro que no va a ser lo único. Sabemos que el problema de desabastecimientos no tiene que ver solo con una herramienta o más herramientas. Es un problema algo más complejo, pero vamos a intentarlo. Muy bien. Jordi Nicolás es vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y se pregunta, el desabastecimiento de medicamentos hace tiempo que acecha a nuestro sistema sanitario, repercutiendo en una carga de trabajo para poder conseguirlos por vías alternativas, medicamentos desde el extranjero, y comprometiendo en algunas ocasiones la continuidad de tratamientos. Como ha comentado, este problema se ha agudizado durante la pandemia. ¿Qué acciones más concretas o específicas puede explicarnos para resolverlo?
Bien, pues he estado hablando de eso. Lo primero es muy importante en un reglamento, en cualquier pieza legislativa, definir lo que es desabastecimiento. De hecho, una de las grandes luchas que voy a tener con otros grupos políticos o en todo su recorrido legislativo va a ser la definición. Porque según quien sea el actor o interesado en esto, pues querrá que el enfoque esté en el paciente, otros querrán que el enfoque esté en que la demanda, es decir, la demanda es superior al suministro. Bien, habrá que definir demanda, suministro, todo esto necesita definiciones. Lo primero, yo creo que es muy importante definir exactamente el problema, porque es vicepresidente de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria y ahí tienen un problema y lo definirían de una manera, pero los farmacéuticos de farmacia lo definirían de otra, la distribución de otra, incluso la producción, las empresas farmacéuticas, los laboratorios de otra manera. Por lo tanto, hay que conjugar y buscar la mejor definición. A partir de ahí, soluciones. Bueno, una primera es el monitoreo, saber bien dónde están los problemas en cada momento, conocer bien los fármacos que están faltando y los que no, y a partir de ahí que la Agencia Europea del Medicamento tenga unas herramientas y un grupo dedicado a desabastecimientos que, viendo cada caso, pueda ir a la raíz del problema y buscar exactamente por qué está ocurriendo eso y de qué manera, y establecer puentes con los Estados miembros, con las compañías farmacéuticas y con la distribución para tratar de reforzar su papel y buscar la manera de solucionar ese problema. Algo que también, como bien dice, hacen todas las personas que trabajan en este ámbito casi en su día a día, buscar soluciones a los desabastecimientos. También lo hacen las agencias nacionales, por supuesto, nuestra Agencia Española de Medicamento, que es una agencia de probada eficacia y muy reputada, trasladarlo también que haya mayor coordinación a nivel europeo y que unos nos podamos ayudar a otros a la hora de resolver estos desabastecimientos. Pues hablando de abastecimientos, tenemos también la pregunta de Mila Jové de Afaquim, que te dice, antes de nada, me gustaría agradecerle la organización de este encuentro y la invitación. Como Asociación Española de Empresas Fabricantes de APIs, no detectamos ninguna mención a este equipamiento médico, a los APIs, siendo como son el primer eslabón de la cadena del valor del medicamento. Bueno, los APIs, los principios activos, vale, María, porque... Perdón. Mira, me pasa a mí por intentar... Claro. No me pongáis a los que hacéis preguntas estas trampas, escribidme bien lo que queréis preguntar, por favor. Es un poco la jerga. Tienes razón que primero también llamo a todos los que nos estén viendo, que son representantes de sociedades científicas, que desde mi oficina estamos encantados de reunirnos con ellos en el desarrollo de esto. Es decir, una parte de nuestro trabajo también es escuchar a los diferentes grupos de interés, no solo decir, porque ya digo, las compañías farmacéuticas van a venir, los farmacéuticos, es decir, pero hay más grupos de interés y queremos tener un enfoque amplio. Pero está claro que los principios activos son clave. Y la clave todos conocemos en cierta medida cuáles. Y es que gran parte de los principios activos que estamos utilizando en nuestras medicinas y que luego ensamblamos aquí o que vienen ensambladas, se producen en otros países, fundamentalmente en India y China. Y más allá de este reglamento, yo creo que la Unión Europea ya está trabajando y ahora con las vacunas lo estamos viendo como uno de los requisitos para las vacunas está también en mantener producción en Europa. Tenemos que recuperar producción farmacéutica básica en Europa, de principios activos. Eso va a costar, y va a costar también porque a veces cuesta adaptarse en esa fabricación a las normas europeas, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque en el origen de la pandemia vimos el desabastecimiento tan grande en algunos productos sanitarios, también en fármacos, y eso viene debido a que a veces se cierran las cadenas de suministro y lo que está en un país lejano es más difícil que llegue y aparte hay producciones cruzadas. Por lo tanto, aunque esto puede quedar un poco fuera del enfoque, cómo trabajar sobre esto, se está trabajando en paralelo. Yo quiero recordar además que también hay dos reglamentos paralelos a este, que tienen que ver con la Unión de la Salud y no es reforzar el papel del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que tiene ciertos cruces
con este reglamento, y otro, las amenazas transfronterizas dentro de la Unión Europea de salud, que también tienen muchos más cruces también con este reglamento. Es decir, no solo estamos trabajando en varias direcciones, y una de ellas va a ser reforzar el papel de la industria manufacturera farmacéutica en Europa. Yo creo que eso es esencial para ir al quid de la cuestión del que acaban de comentar. Muy bien, tenemos también dos preguntas de Ángela López, también de Facuín. Ella se pregunta, ¿debería la EMA contar con medidas o instrumentos concretos para apoyar a los fabricantes de APIs europeos en relocalizar producciones esenciales y no perder terreno con respecto a otras regiones del mundo? Y ella interviene con una segunda pregunta, aprovecho para ponerte y plantearte las dos a la vez. ¿No es el actual criterio de la EMA desechar defectos de incumplimiento GMP, yo no me atrevo a decirte lo que significa, lo he visto, o calidad contradictorio a la confirmada necesidad de fortalecer al sector de APIs europeo? Bueno, vamos a ver, hay cuestiones que a veces son muy técnicas y yo tampoco puedo llegar, ¿vale, María? Es decir, yo hablo más que nada de política, y en este caso de política sanitaria, más enfocado en este reglamento al sector farmacéutico. Yo creo que, como dije, reforzar la posibilidad de traer producción farmacéutica a Europa es crucial. Yo creo que no es la EMA quien debe hacer el trabajo de repatriar, voy a decirlo aunque no suena bien, no me gusta ese término tan nacionalista para este caso, pero de buscar otra vez que haya buena producción farmacéutica en Europa. Porque yo no estoy diciendo que haya que traer toda la producción, no, yo estoy diciendo que tiene que haber algo de producción, porque a día de hoy tenemos muy poquita y debemos recuperarlo. Yo creo que esas son medidas que tiene que hacer la Comisión Europea y también los Estados miembros, y son ya dentro, y lo veo más que un enfoque de propio sector de la salud como un enfoque industrial. Es cierto que tiene repercusión en términos de salud en los Estados miembros, pero por lo menos cierto que es un problema industrial. Y el problema industrial habrá que ayudar a esas empresas a que vuelvan a basarse aquí, ver qué problemas tienen para marcharse, y también pues poner medidas para que van a hacerlo. Yo creo que estamos en un momento muy bueno. Luego, en cuanto a la evaluación por parte de la EMA, yo creo que la EMA es una agencia importante a nivel europeo que trabaja de manera muy coordinada con el sector y que siempre puede mejorar sus procedimientos. En este caso, hablamos de mejorar los procedimientos de emergencia. ¿Vale? Yo quiero que quede claro que cuando hablamos de un lado están los desabastecimientos, pero cuando hablamos de los procedimientos de evaluación de nuevos fármacos, nos referimos, de mejorarlos con este reglamento, nos referimos a situaciones de emergencia. Es decir, lo habitual, el business as usual de la EMA, pues seguirá siendo el que era, ¿no? en su trabajo normal de asesorar y evaluar fármacos. Precisamente estoy saltando de pregunta en pregunta, intentando agruparlas para que tengan sentido, porque claro, algunas las vas respondiendo, pero Maite precisamente con respecto a las situaciones de emergencia se pregunta ¿qué papel se espera de la EMA en materia de productos sanitarios precisamente en estas situaciones de emergencia? Creo que es lo que acabas de comentar. No, va a productos sanitarios que es diferente de medicinas, es cierto. Aquí está uno de los problemas de este reglamento, es decir, la EMA no tiene un conocimiento y un cuerpo científico para evaluar productos sanitarios, y se introduce este nuevo grupo en la EMA y esta nueva posibilidad. Y lo tiene que hacer 20 días después de aprobar el reglamento. Esto es algo que tenemos que cambiar y que tenemos que mejorar. No puede ser así, tendremos que ver cómo se establece bien. Es cierto que al inicio de la pandemia vimos, por ejemplo, material de protección o ventiladores como eran terriblemente necesarios, ¿no? Y si todos los Estados miembros se lanzaban cada uno por su cuenta a comprar lo suyo, lo que provocábamos eran subastas terribles y cosas que seguramente analizaremos, porque estamos recordando toda esa barbaridad de mascarillas, casi a veces parecía que nos enfrentábamos a estafas, ¿no? Todo lo que busca el papel la EMA es coordinar todo eso en situaciones de crisis a través de una lista de productos médicos críticos que se debería hacer
al inicio de cada emergencia, y el grupo que se encargara de gestionar eso, pues también que gestione y que produzca esa lista digamos, de productos médicos críticos. Yo creo que además hay que establecer, y esto sí que lo voy a introducir probablemente en el reglamento, diferentes niveles de productos críticos y de prioridades. Está claro que en cualquier emergencia sanitaria, un producto médico esencial, y a veces que no está el médico, es la protección del personal, es decir, de la protección del interviniente. En este caso han sido máscaras y guantes, pero en otros casos las máscaras pueden ser incluso más evolucionadas o necesitar otro tipo de material o trajes específicos. Por lo tanto, es muy importante no perder ese enfoque de que hay que crear listas, y esas listas, a través de contactos con los distribuidores o productores, tratar de mejorarlo. Pero es una de las partes más complejas de este reglamento, cómo vamos a solucionar eso, porque también están, y luego ya hablo del proceso legislativo, que hay muchos Estados miembros que ven con desconfianza estas intenciones de coordinar lo de los productos médicos sanitarios. Jaime Acosta, que es miembro de la Federación Internacional Farmacéutica e interventor en EFAME, se pregunta qué opinión tiene sobre cadenas de suministro más resilientes y fuertes frente a posibles disrupciones, y qué opina sobre la capacidad profesional del farmacéutico comunitario de ampliar sus capacidades de sustitución, también en casos de desabastecimiento del medicamento prescrito. Bueno, volvemos a preguntar muy técnicas. Estas, menos mal que soy sanitario, si no, como político me hubiera costado mucho contestarlas. Bien, lo primero, lo de las cadenas de suministro resilientes está también en está algo que se busca, ¿no? Y la colaboración, esa resiliencia del sistema farmacéutico, que de alguna medida, más allá de la polémica que estamos viendo estos días con las vacunas, se está viendo que sí que puede haber cadenas de suministro resilientes y que se puede ir aprendiendo en la dificultad, como lo estamos viendo, como muchas compañías farmacéuticas pues están buscando acuerdos de producción y buscan aquí y allá y de qué manera ensamblarlo todo para poder producir. Yo eso sí que estoy viendo que el sector farmacéutico lo está intentando, y eso que está digamos, está en la diana ahora mismo, porque con esto de las patentes, de abrir la patente o no abrir, bueno, pues parece que es como el palo y la zanahoria, es decir, te amenazamos con esto si no caminas, ¿no? Y eso es uno de los problemas. En cuanto al farmacéutico comunitario, pues creo que es una figura que no está aún bien desarrollada y que también estamos viendo en esta pandemia, empezamos a ver cómo había algunos campos y algunas profesiones de la salud que en cierta medida no se les prestaba la atención debida. Yo como enfermero lo vi y digo, oye, pues mira, por fin salen las enfermeras, pero los epidemiólogos, que eran en muchos casos aquellos de preventiva que estaban en nuestros hospitales y que no les hacíamos demasiado caso, ahora mismo vemos que son técnicos terriblemente importantes. Y en la farmacia ha ocurrido lo mismo. El papel de los farmacéuticos, y en este caso el farmacéutico comunitario, también debe ser reforzado porque tiene un conocimiento global, y lo que estamos viendo es que, claro, esto en gran medida es un sector derivado y privatizado, donde la visión global es más difícil de encontrar, un enfoque global. Cada uno, digamos, que trata de mirar dentro de su enfoque particular, como es lógico. Y vemos que aquí necesitamos también, en ese ámbito, pues profesionales que sean capaces de tener una visión más general y que pueden intervenir en diferentes puntos. Yo creo que esos farmacéuticos también que están en camino entre la profesión, digamos, sobre el terreno y los legisladores, creo que también tienen una oportunidad ahora de hacerse valer. Pues precisamente Luis Marshall, redactor de IM Farmacias, se pregunta qué papel deberían jugar en próximas emergencias los farmacéuticos de la oficina de farmacia. ¿Se están analizando este tema para el reglamento? ¿Se buscará ampliar el papel que han tenido durante la COVID-19 en países como España?
Bueno, yo ya de legislación española hay otros que tienen que hablar, ¿vale? Es decir, yo lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, yo creo que ha habido mucha discusión en qué puede hacer y no un farmacéutico. Claro, ahí entramos en colisión a veces. Yo creo que después de esto lo que tienen que hacer las profesiones sanitarias es sentarse, ya no solo digo con la política, sino las propias profesiones sanitarias, es sentarse y ver también como algunos roces y cómo se puede mejorar, ¿no? Es cierto que las oficinas de farmacia tienen una ventaja fundamental y es que están en todos los sitios. Es decir, es fundamental para la población. Entonces, ¿qué servicios pueden prestar a mayores en la gestión de una crisis? Y esto no está bien definido en nuestro reglamento jurídico y hay muchos límites. Yo creo que debe haber así como hay una colaboración total entre el sistema público de prescripción y las farmacias, esencial para que funcione nuestro sistema nacional de salud, yo creo que se puede buscar una manera de coordinar para que las oficinas de farmacia tengan un papel más relevante en la gestión de emergencias, colaborando con la atención primaria y con los sistemas de salud, incluso en la vigilancia epidemiológica. Pues Marcin Novak, director general de Adamed, se pregunta, se está hablando sobre favorecer la fabricación de medicamentos en el ámbito europeo frente a China, Estados Unidos, etcétera, para garantizar la seguridad del suministro de medicamentos nacional y europea ante crisis sanitarias como la COVID. Vamos a hablar un poco de geopolítica. Desde luego que sí se está ahí, la geopolítica la estamos viendo. Esta geopolítica la estamos viendo. Yo creo que simplemente haciendo un análisis de lo que está sucediendo, cómo esta geopolítica de las vacunas, cómo algunos países dicen que yo tengo aquí una y te la voy a mandar a este país para ganar territorio y eso lo estamos viendo. Por eso también es importante reforzar esa posición. Pero para poner un ejemplo claro, en los contratos de las vacunas que está haciendo la Unión Europea, una de las cosas que deben comprometerse las compañías es a tener producción en Europa. Es decir, no exclusiva y pueden fabricar en otros lugares del mundo, pero sí tener producción en Europa para que esa vacuna, digamos, se llegue a un acuerdo para que la compre la Unión Europea. Todos ellos están buscando producciones en Europa. Estamos viendo cómo Moderna ha llegado a acuerdos en España, ¿no? Y como Novavax. Ayer estaba la ministra de Sanidad en Galicia, de donde yo soy, en una fábrica donde se van a producir vacunas para Novavax, que puede ser aprobada próximamente, y que la Unión Europea está previsto también que llegue a un acuerdo de compra. Por lo tanto, ya lo estamos viendo. Yo creo que es un buen ejemplo de que debemos hacer eso. Ojo, yo no digo hacer nacionalismo farmacéutico, ojo, porque al final la producción va a estar en todos los sitios, quiero decir. Un fármaco no es solo el principio activo, son muchísimas más cosas, ¿no? Muchísimos más suministros. Pero desde luego que debemos tener una capacidad estratégica de producción y que cuando haya fallos en nuestro abastecimiento tener manera de solucionar. Muy bien, pues nos vamos acercando ya casi al final, a las últimas preguntas. Una cosa que yo sí quería saber, Nicolás, porque me parece que es muy interesante, todo el mundo habla hoy en día del paquete de recuperación económica y financiera, de cómo vamos a conseguir salir de esta crisis gracias sobre todo a esos fondos europeos que deberían aprobarse en abril y estar disponibles a principios de junio. ¿Hay alguna partida que mantengan esa obligatoriedad precisamente de seguir la senda del I+D, de la investigación a través para los medicamentos, los nuevos fármacos? ¿Hay algo que nos puedas compartir en este sentido? Porque ya nos han llegado preguntas anteriormente sobre este tema. Bueno, yo aquí en el Next Generation EU, que es el gran fondo aprobado a mayores del presupuesto europeo, yo esto siempre lo quiero recordar, ¿no? Porque parece que nos olvidamos de que tenemos un presupuesto europeo que hay que gastar y eso también hay que gastarlo, ¿no? Es decir, y ahora esto tenemos a mayores, ¿no? Y hay un campo que es REACT-EU, que es para ayudar a los sistemas sanitarios, ¿no? Y esto yo quiero, y ya se está distribuyendo en las comunidades autónomas, en España, y yo creo que esto también es importante decir que por ahí ya se puede estar trabajando en las cuestiones que sean más urgentes en esta materia. Eso lo primero.
Y lo segundo está el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es la parte grande, ¿no? Y esa parte tiene, pues, dedicarse un mínimo un 37% a la transición ecológica, un mínimo un 20% a la transición digital, pero ojo, aquí la digitalización también en este sector es fundamental y se pueden aprovechar fondos de este campo para mejorar también en esa transición digital. Digitalización no es solo tener ordenadores, sino cómo introducir esto en la cadena de suministro, de logística o de la propia producción, ¿no? Y luego sí que también hay cantidad de fondos y está de manera transversal el apoyo a la investigación más al desarrollo. Es decir, yo sé ya de proyectos que buscan para medios diagnósticos contra el cáncer en España, proyectos que se van a presentar a Next Generation New, nuevos medios, nuevos desarrollos, no solo de vacunas, también fábricas farmacéuticas que van a buscar estos fondos para aumentar su producción aquí. Es decir, que eso ya está sucediendo y hay gente que ya está poniendo en marcha planes para poder optar estos fondos, porque sí que están en el ámbito, es decir, todo lo que sea investigación, desarrollo, en este caso la investigación biomédica, están en el ámbito y en el enfoque de Next Generation EU. Y siempre digo una cuestión cuando hablo de esto, más allá de, sobre todo cuando tengo charlas de Next Generation EU y hablo con diferentes grupos, que es muy importante esto de la adicionalidad. Es decir, estos fondos no son para hacer lo que ya veníamos haciendo o aquello que teníamos previsto hacer. Es para pegar un salto adelante y tiene que estar demostrado, ¿no?, que hay adicionalidad. Eso es terriblemente importante, no para hacer lo mismo, ¿no? Eso creo que debe quedar claro. Efectivamente. Pues vamos a abrir mencionabas ahora precisamente la lucha contra el cáncer y yo quería cerrar este bloque de preguntas con Pilar Garrido, que es presidente de FACME y expresidenta de SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y ella se pregunta precisamente sobre este plan de lucha contra el cáncer y de tus trabajos en la comisión, cómo se abordan las diferencias de acceso según los países. Entiendo que se refiere a acceso a medicamentos y a tratamientos. Bueno, yo creo que se habla de acceso en sentido general, acceso al sistema sanitario y acceso también a los tratamientos. Desde luego, Europa, uno de los problemas que tenemos en Europa en la lucha contra el cáncer es la heterogeneidad, es decir, las diferencias y las desigualdades son enormes entre países, enormes. No nos podemos dar una idea de lo que dedica cada país y, es decir, las diferencias existentes, incluso en mortalidad, en capacidad de diagnóstico, en el acceso a tratamientos, en el acceso a medios diagnósticos, el envejecimiento de medios diagnósticos. Uno de los problemas fundamentales que estamos enfocando y trabajando es cómo hacer frente a esas desigualdades y buscar estándares mínimos y cómo controlar que eso se va cumpliendo. Porque, como bien dices, es fundamental. No niego si veo que, por ejemplo, si digo que es evidente que, por ejemplo, los países del este tienen mayores déficits que los occidentales, pero también hay que dejar claro que los países del sur hemos tenido una crisis muy fuerte en el año 2009 que hizo que dejáramos de lado también las políticas de inversión sanitaria. Y esto hay que revertirlo, porque ya empieza a dar la cara, es decir, ya ha dado la cara claramente. Pero es que ahora, con la pandemia, en el cáncer nos enfrentamos a un nuevo drama. Y ya ayer salían datos de retardos en diagnósticos, de cosas de un déficit de un 30% en la capacidad de diagnóstico, también la de tratamiento, y eso significa vidas perdidas, dificultades para llegar a tiempo en el acceso a tratamiento. Por tanto, las desigualdades, tristemente en el cáncer, esta pandemia no las va a mejorar, sino las va a agudizar. Y es algo que está y debemos incorporar más a ese enfoque del Plan Europeo contra el Cáncer. Muy bien, Nicolás, pues nos vamos acercando ya a esas últimas preguntas. Vamos a cerrar con 3 intervenciones que nos han entrado en el último minuto y con esto ya no podremos aceptar más preguntas, pero voy a intentar
hacértelas casi seguidas y así puedes llegar Vale. a modo de conclusiones también. Mira, Mila Jové, directora de AFAQUIM, que también ha intervenido antes, se pregunta, ¿el listado de medicamentos esenciales incluirá principios activos? Muchas gracias por responder a las preguntas y por la organización de este evento que está siendo muy interesante. ¿Puedes repetirme que no lo escuché bien? ¿Puedes repetirme, María? Claro, Mila Jové, directora de AFAQUIM, que ya ha intervenido antes, se pregunta si el listado de medicamentos esenciales incluirá principios activos y te agradece mucho la intervención que has tenido. Antón Herreros, director de FUINSA, ¿se establecerán nuevos mecanismos para la aceleración de la aprobación de medicamentos ante estas situaciones de crisis? Nuevos mecanismos para aprobación más acelerada. Y por último tenemos a Antoni Esteve, que cierra con una pregunta más general, que se pregunta, tras la experiencia actual, ¿se prevé establecer planes estratégicos a más largo plazo para prevenir situaciones similares en los que se impliquen a la Unión Europea entera, a la EMA, a las agencias nacionales, centros de investigación, empresas de biofarma? ¿De qué manera nos vamos a coordinar mejor ante la próxima crisis o pandemia? Pues voy a tratar de responder a todo si puedo y a ver hasta qué profundidad llego. Sí, los principios activos van a estar como tales. Es decir, cuando hablamos fundamentalmente de listas, hablaremos de principios activos, evidentemente con diferentes presentaciones, pero sí, es decir, lo que se trata es de hacer. Yo pongo un ejemplo, ¿no? En esta pandemia. Por ejemplo, hablando de cloroquina y corticoides, ¿no? Por ejemplo, si fuera al principio de la pandemia, cuando se estableciera esta lista de principios activos críticos, estaría claro que los fármacos anestésicos y los que tienen de uso en UCI estarían en esa lista, ¿no? Porque son esenciales para mantener, pues, al paciente con sedación y relajación en la ventilación asistida. Pero además veíamos, bueno, se habló de la cloroquina y de repente vimos como la cloroquina se disparaba. En ese momento la cloroquina pasó a ser un medicamento crítico. Los corticoides ya se estaban utilizando, pero no eran tan críticos. Entonces, yo lo que hablo es de hacer diferentes niveles en la lista crítica, digamos, bueno, pues aquí están los fármacos anestésicos y la cloroquina en este momento es un fármaco crítico, pero luego la cloroquina baja de nivel porque se ve que es menos necesaria, en cambio los corticoides pasan a tener una evidencia científica de que son, que salvan vidas, ¿no? Es decir, lo que se llama clase 1. Entonces los corticoides, desde luego, empiezan a ponerse en el tope. Yo creo que ese es un poco el funcionamiento, establecer listas críticas y a partir de esas listas críticas con diferentes niveles de prioridad, considero yo, ver cómo se puede hacer frente a una garantía de suministro durante las situaciones de emergencia. Eso creo que es fundamental. En cuanto a la mejora de las evaluaciones, desde luego que este reglamento lo que busca es agilizar esta posibilidad y ver cómo mejorar los ensayos clínicos o cómo ayudar a las empresas farmacéuticas a llevar a cabo estos ensayos o facilitar determinados caminos para que toda la evaluación, el proceso de evaluación se simplifique, teniendo claro que lo fundamental seguirá siendo la eficacia y fundamentalmente la seguridad, ¿no? Es decir, seguridad y eficacia tienen que estar ahí de manera clave. Y por último, ante esos procedimientos de mejora, pues yo creo que es un poco lo que se está buscando hacer. Ya dije, está este reglamento que es el de mejorar el papel de la Agencia Europea del Medicamento ante emergencias. Hay otro de amenazas transfronterizas y hay uno de mejora de DCDC, porque si hemos visto en esta pandemia al principio también que los datos de infecciones, de fallecimientos, de cómo se transmitía la enfermedad, si mascarillas sí, mascarillas no, provocaban pues algo de desastre informativo. Y tiene que haber un organismo europeo que controle mejor eso y al que se le reporten mejor los datos, ¿no? Y mecanismos de reporte de datos. Y eso lo tiene que hacer el Centro Europeo de Control de Enfermedades, porque con información se mejora la toma de decisiones. Ayer, por ejemplo, antes de ayer se publicaba, ayer mismo, el nuevo mapa de CDC, este mapa de colores, y veías como hay retardo aún en el paso de información. Veías como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana aparece con un nivel más elevado del que realmente tiene en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, eso también es muy importante mejorarlo y se está trabajando en ello. Además,
no solo hay que hacerlo a través de reglamentos, sino que los Estados miembros deben mostrar cada vez una mayor voluntad de cooperación. Y también creo que en esto la estrategia vacunal deja claro, estamos criticando mucho, pero es algo fundamental, que todos nos hayamos puesto de acuerdo para hacer frente a un problema que nos afecta a todos por igual y todos con los mismos derechos. Yo quiero significar aquí, por ejemplo, que Alemania produce gran cantidad y la vacuna que más se está fabricando se origina en Alemania, pero que Alemania no recibe más vacunas proporcionalmente que España o que Luxemburgo. Y eso habla muy bien de lo que es la Unión Europea y de cómo podemos hacer frente a los desafíos comunes de salud. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido un placer de verdad tenerte. Hemos tenido varios picos de audiencia, pero siempre manteniendo por lo menos 50 personas y estamos hablando de 50 a 55 personas siempre muy especializadas en este ambiente, que te han puesto a veces en un brete con preguntas muy técnicas de las que has salido estupendamente y perdonad mi torpeza si no he sabido interpretar algunas de las siglas. Pero bueno, en el Parlamento Europeo legislamos sobre todo tipo de temas, no siempre son fáciles. Esta propuesta de reglamento además se presentó ayer, con lo cual es tremendamente novedosa, pero precisamente por eso, más pertinente todavía, haberte podido tener aquí esta mañana nuestro Conversando con Europa, Nicolás. Te lo agradecemos de verdad y estoy segura de que repetiremos porque este es un tema muy importante al que le queremos seguir dando mucha importancia desde la oficina del Parlamento e intentaremos contar contigo más adelante cuando haya más novedades y se avance sobre el dossier, seguro. Bueno, y yo quería dar gracias a todos los que nos han prestado atención. Gracias también a vosotros, María, por esta importante labor de trasladar lo que hacemos en el Parlamento Europeo al ámbito nacional. Y a todas estas personas que han estado escuchando y que, digo, pertenecen a grupos de interés, pues abrirles otra vez la puerta del Parlamento Europeo. Es decir, cada uno de los parlamentarios tenemos nuestra página y se puede encontrar el contacto. Y si necesitan, quieren hacer sugerencias a través del correo electrónico o mantener reunión, pues... Tienen tu correo, Nicolás, porque lo acabamos de poner en el chat para que te puedan dirigir las últimas preguntas si necesitan. Nuestro trabajo es ese también y queremos también acercar nuestro trabajo pues a las personas interesadas, que al fin y al cabo todas estas decisiones nos afectan a todos los ciudadanos. Pues muchísimas gracias y hasta muy pronto en otro Conversando con Europa. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a vosotros, encantado, es un placer.